Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de Proyecto Faro, un espacio para comentar la contingencia desde una perspectiva un tanto más escéptica y profunda. En este cuarto capítulo seguimos desentrañando algunos conceptos e ideas que nacen del quehacer político. No olvide que estamos en Twitch todos los martes a las 21 horas, en YouTube los miércoles donde estará el capítulo del día de hoy, y en Radio Corporación Antofagasta de 14 a 15 horas, específicamente entre 14:15 y 14:45 también los miércoles. Por lo tanto, no olvides seguirme en mi canal de Twitch buscándome como Don Catri y en YouTube como Bastián Catricheo. De esta manera y entregando toda la información, vamos a comenzar con el tema de la semana. Me parece pertinente, antes de seguir desarrollando diferentes temas que hablamos sobre los diferentes temas que vamos a estar hablando semana a semana, que antes de eso podamos hablar acerca de los juicios de valor en política. Ya hemos definido en el primer capítulo de Proyecto Faro lo que es política, así que antes de comenzar con este tema en concreto, me gustaría que pudiésemos entender qué son los juicios de valor. Y de una manera muy rápida, como lo solemos hacer acá en este espacio, si buscamos rápidamente lo que es juicio de valor en internet, una de las primeras definiciones que nos encontramos nos dice que el juicio de valor es un análisis basado en un conjunto particular de creencias, formas de vida o de valores. También puede ser definido como un sistema de valores específicos y con su consiguiente de la situación particular. Un juicio es, a grandes rasgos, un enunciado respecto a alguien o alguna cosa. Dependiendo de su formulación y el razonamiento que implique, esta podrá ser de un tipo o de otro. Vamos a identificar acá dos tipos de juicios: el juicio de hecho y el juicio de valor. El juicio de hecho son aquellos que tengan que ver con una realidad objetiva o un hecho físico comprobable, concreto, sin involucrar las posturas personales o las opiniones de quien los emite. Suelen ser el punto de partida para hipótesis, deducciones y otras formas de razonamiento. Por otro lado, los juicios de valor son evaluaciones u opiniones acerca de algo o alguien elaboradas a partir del abordaje personal, a menudo subjetivo de los mismos. En esa medida expresan tanto o más sobre quién los emite que sobre la materia en cuestión que está siendo evaluada, y suelen ser de aprobación o desaprobación. De manera un poquito más simple, o según como yo lo entiendo, los juicios de valor tienen que ver con mis creencias, qué es lo que yo considero bueno y qué es lo que yo considero malo. Y antes de seguir desarrollando más esta idea, voy a darle algunos ejemplos de lo que vendría a ser un juicio de hecho y su contraparte como un juicio de valor. El primer enunciado dice, como juicio de hecho, 2 más 2 es igual a 4, sin importar de qué objeto se trate. Ese vendría a ser un juicio de hecho. Un juicio de valor respecto a la misma idea podría ser, no creo que las matemáticas sean tan importantes. Otro juicio de hecho podría ser, la bomba atómica se arrojó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y un juicio de valor podría ser, es imperdonable la actuación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Otro juicio de hecho, existen más de 6 billones de personas en el planeta. Y un juicio de valor respecto a lo mismo podría ser, en el mundo hay demasiadas personas. Finalmente, un juicio de hecho sería, existen numerosas religiones en el mundo. Y un juicio de valor respecto a lo mismo sería, la religión es el opio de los pueblos. No sé si ha escuchado alguna vez esa frase. Déjeme decirle que es un juicio de valor. Por lo tanto, los juicios de hecho tienen que ver con situaciones, con hechos comprobables, objetivos, que son concretos. Por otro lado, los juicios de valor son aquellas opiniones subjetivas que pueden tener o no
validación científica o concreta. Generalmente está asociado también con las emociones y, como yo lo mencioné también hace un momento, en muchas situaciones tiene que ver con una valoración moral de lo bueno o lo malo, lo que es correcto o lo que no. Y esto es muy importante que podamos entenderlo, que podamos discutir al respecto, porque actualmente existen muchos juicios de valor respecto a muchos temas, y se consideran temas como buenos o como malos según las propias apreciaciones personales, y eso no tendría ningún problema de no ser porque muchas veces los juicios de valor son tomados como hechos objetivos concretos, es decir, lo que yo considero que es bueno o lo que yo considero que es malo se presenta como una realidad. Se presenta como algo real. Y como hemos estado cuestionando distintas situaciones a lo largo de este proyecto Faro, me parece pertinente que podamos también discutir un poquito acerca de estas cosas. Hablábamos, por ejemplo, en el capítulo que hablábamos sobre democracia, que a todo esto aprovecho de recomendar, si aún no lo ha visto, puede revisarlo en YouTube, es el segundo capítulo de Proyecto Faro. Hablábamos acerca de la representatividad de algunos candidatos, de asumir esa mayoría de toda una población. Y a menudo se consideran ciertas instituciones, ciertos sectores, ciertos lugares como buenos o como malos, sobre todo ahora en este contexto politizado que estamos viviendo en nuestro país, y por eso creo que es muy importante que antes de seguir hablando de cualquier tema podamos hacerlo desde cierta neutralidad. Es imposible que vayamos todos desde la objetividad absoluta a tratar los distintos temas, porque evidentemente todos venimos con un sesgo, todos venimos con ciertas ideas preconcebidas, con ciertas verdades que para nosotros son verdades según el lugar donde nacimos, la familia, lo que se nos ha enseñado. Sin embargo, creo que es importante que podamos hacer un alto en todas estas discusiones para que podamos también cuestionar un poco nuestras propias creencias o nuestros propios juicios de valores respecto a ciertas cosas. Entonces, dicho esto, creo que debemos tener mucho cuidado en saber de dónde decimos lo que decimos y pensamos lo que pensamos. Y digo esto porque actualmente se ha instaurado un discurso hegemónico sobre lo bueno y lo malo. De una manera muy contradictoria y paradójica, aquellos que cuestionan la religión y la fe son en sí mismos religiosos y fanáticos de sus valoraciones morales. Por lo tanto, la discusión no es sobre qué es bueno o qué es malo, sino que desde dónde voy a mirar para definir lo que es bueno o malo. Ante esto, la Iglesia es clara respecto de su única regla de fe, la Biblia. Por años y de generación en generación, los verdaderos cristianos hemos defendido las ideas y los principios que rigen la Biblia. El actuar de los cristianos no nace de ellos, sino de lo que consideramos en la base de nuestra moralidad. Los no cristianos, y según la geografía o el contexto sociocultural donde se encuentran, están influenciados por una serie de corrientes valóricas. El mundo occidental, por ejemplo, está fuertemente influenciado de algunas ideas cristianas, al mismo tiempo que está influenciada por corrientes postmodernistas. El hedonismo, el iluminismo, el enciclopedismo, el liberalismo, el cristianismo y el progresismo son ideas que pienso rigen el mundo el día de hoy, al menos en Occidente. Cada uno de estos conceptos tienen características que dan forma al pensamiento de hoy y establecen los límites de dicho pensamiento. Por ejemplo, el cristianismo y el liberalismo, que tienen bases muy parecidas, son los que han permitido que exista el ateísmo o el agnosticismo. En sociedades musulmanas o fundamentalistas no existe el espacio para estos tipos de pensamiento. El feminismo y el avance del pensamiento LGBTIQ+ han sido posibles gracias a las ideas del liberalismo. Menciono estas ideas solo para reivindicar al cristianismo y también de alguna manera al liberalismo
como modelo de pensamiento que ha permitido que seamos la sociedad que somos hoy en día. Porque mucho se habla en contra de las iglesias y de su institución, pero poco se habla de cómo las iglesias promovieron los sistemas educativos que tenemos hoy, o cómo la evangelización permitió que los pueblos originarios no sacrificaran a sus hijos o a los guerreros de la tribu enemiga. Dicho esto, y retomando la idea central de este capítulo, las ideas del posmodernismo han traído consigo una preponderancia de las emociones frente a los hechos y de la manipulación de las masas mediante el establecimiento de pseudo-verdades. Conceptos como la posverdad, por ejemplo, son más comunes de lo que pensamos y no nos damos cuenta cómo influyen en nuestro día a día. Es curioso cómo se cuestiona la verdad, diciendo que no existe una única verdad, sino que todo es subjetivo. La sola afirmación presenta una paradoja que yo llamo la paradoja de la verdad absoluta. Nuevamente, este es un nombre que yo propongo para yo identificarlo. Seguramente esto ya alguien más lo dijo y está más que estudiado. Desconozco la verdad eso, pero al menos para mí me hace sentido llamarlo de esa manera para saber a lo que me refiero. Y decir que la verdad absoluta no existe presupone que la afirmación anterior sea verdad para que tenga validez. Y si eso es así, entonces estamos admitiendo que existen verdades absolutas y por lo tanto la frase es una contradicción en sí misma. Al menos desde la perspectiva de la lógica preposicional, la verdad absoluta debe ser absoluta y por lo tanto existe. ¿Quiénes son los que determinan cuáles son las verdades absolutas? Esto es un asunto de poder y por lo tanto de política. Aquí entramos al tema central de este capítulo. Los juicios de valor en política. Lo que determina lo que está bien o que está mal son en realidad los políticos o los movimientos políticos que siguen cierta filosofía. Hoy en día, por ejemplo, ser de derecha está mal. Apoyar a Trump, apoyar las AFP, apoyar el matrimonio y otras causas es símbolo de ser una persona poco empática, totalitaria y retrógrada. El ascenso de las nuevas hegemonías progresistas ha instaurado un discurso que define lo bueno y lo malo, los juicios de valor en política y por lo tanto en nuestra sociedad están a la orden del día. Y para esto voy a mencionar un par de palabras y los que me escuchan podrán decir si dicha palabra está asociada a algo bueno o algo malo. Así que atención, todos los que me están escuchando en vivo y en directo o todos los que me van a escuchar en las otras plataformas digitales, acompáñenme en este ejercicio para que más o menos podamos identificar o podamos ver cómo los juicios de valor influyen en nuestra vida. Por lo tanto, voy a mencionar algunos conceptos, algunas palabras, y usted en su casa, ahí donde esté, va a decir si es que esto es bueno o malo, si el concepto usted lo asocia a algo bueno o lo asocia a algo malo. Primera palabra, carabineros. Si usted es de otro país y no sabe lo que es un carabinero, es un símil a lo que vendría a ser la policía. Así que serviría carabinero o policía. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo menciono esa palabra? ¿Algo bueno o algo malo? Segunda palabra, políticos. Tercera palabra, iglesia. La siguiente la voy a decir un poquito más rápido porque me parece que ya se entendió la dinámica, me parece que ya se entendió un poco el juego. Por lo tanto, con las siguientes palabras que voy a mencionar, haga usted el mismo ejercicio. Considera que es bueno o que es malo. Iglesia, derecha, educación, salud, AFP, discriminación y finalmente desigualdad. Si a todos estos conceptos, usted que me estuvo escuchando, pensó inmediatamente en algo negativo o asoció el concepto a algo malo, a algo malvado, déjeme decirle que ha sido preso de los juicios de valor, ya que yo no les he dicho nada relacionado a ninguno de estos conceptos. La presión social y el discurso de moda les ha dicho qué pensar respecto a estas ideas. Y solo para tomar un ejemplo mucho más concreto,
hablemos del concepto de desigualdad, el último concepto que mencioné. A priori, podríamos pensar que la desigualdad es algo malo en sí mismo, y creo que es el pensamiento que más fuerza tiene hoy en día. Sin embargo, yo no pienso que esto sea así. Comencemos diciendo que la desigualdad es algo que nos diferencia. Los seres humanos no somos iguales, por distintas razones físicas, biológicas, emocionales, psíquicas y familiares. Somos todos distintos. Estas diferencias nos hacen únicos y debemos aprender a respetar dichas diferencias para relacionarnos de mejor manera. En términos de derecho y valoración, sí somos todos iguales. Somos todos parte de una misma raza, la raza humana. Pero basta establecer esta idea general de igualdad frente a la ley, frente a los derechos, frente a la dignidad, para ser capaz de diferenciarnos inmediatamente unos de otros. Por lo tanto, la desigualdad no es siempre un problema en sí mismo. Y vamos a un ejemplo económico para explicar el punto. Imaginemos que una persona gana 100.000 pesos y hay otra persona que gana 1.000.000 de pesos. En este caso hay una desigualdad de ingresos de 900.000 pesos. Si yo considero que la desigualdad es un problema o es algo que está mal, entonces la persona que tiene 1.000.000 de pesos debería entregarle 400.000 pesos a la otra persona para que ambos tengan 550.000 pesos. De esa manera, ambas personas estarían en una condición de igualdad en términos monetarios y por lo tanto estaríamos haciendo algo bueno. Hemos presupuesto, no sé si la otra palabra existe. Estoy comenzando las comunicaciones, así que por favor téngame paciencia. Pero hemos presupuesto que la desigualdad es algo malo y por lo tanto hay que evitar. Y no voy a meterme en la moralidad de lo que significa quitarle a uno para entregarle a otro. No es el punto que quiero establecer en este momento. Solo estoy poniendo las bases de lo que quiero demostrar. Otro caso donde vamos a mantener la misma desigualdad es si esta primera persona que ganaba 100.000 pesos ahora gana 1.000.000 de pesos. Si la segunda persona que ganaba 1.000.000 de pesos ahora gana 1.900.000 pesos, en este segundo escenario la desigualdad del primer escenario se mantiene. Sin embargo, considero un mejor escenario el segundo, sin hacer nada con esos ingresos que el primer escenario, con el ajuste para que ambas personas reciban lo mismo. Con esto quiero evidenciar que el problema no es la desigualdad en sí misma, sino que cómo esa desigualdad es manejada y es trabajada de tal modo que no genere efectos muy distintos en una persona que en otra. Otro asunto relacionado con la desigualdad, donde se ve claramente el juicio de valor asociado a este concepto, es la idea de que Chile es un país desigual y que cada vez es peor. Es decir, que la desigualdad aumenta. Sin embargo, nuevamente los datos, la realidad y los juicios de hechos desmontan estos juicios de valor. El índice de Gini, que es una medida internacional que mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país, nos muestra que Chile está en la posición 11 de desigualdad en América Latina. Es decir, hay 10 países que son más desiguales que Chile y solo 6 países son más iguales que Chile en cuanto a la distribución de los ingresos. Ahora bien, este dato es una foto actual, pero si comparamos el índice Gini cada año, nos damos cuenta que Chile cada vez es menos desigual. ¿Por qué entonces tenemos esa idea de que Chile es desigual? Alguien podría decir que es porque esa desigualdad no se nota en los estratos más altos, sino que se nota en los estratos más bajos, donde está la mayoría de la población. A lo que yo respondo, mentira. Otro juicio de valor, lejos del juicio del hecho.
Un ejemplo claro es viendo la actual generación en contraposición a sus padres, con el grado de escolarización e inclusive con sus ingresos considerando la edad que tiene. Sin meternos con el acceso a bienes y servicios, nos damos cuenta que nuestras generaciones son más iguales en comparación con la de nuestros padres. Es decir, una persona de mi edad, una persona de 27, 28 años, entre los 25 y los 30 años, somos más iguales entre nosotros que lo que eran nuestros padres a esa misma edad, comparándose, no lo sé, con otros padres de esa misma generación. No sé si logra entender mi punto. Una vez más, somos presos de las comodidades y los privilegios que nos hacen pensar que estamos mal cuando en realidad no es tan así. Y con esto no quiero decir que todo esté bien ni que no hayan cosas que mejorar. Simplemente quiero defender las ideas objetivas y los juicios de hechos frente a un avance agresivo de miles de posverdades que arremeten con cambiar la sociedad en la que vivimos. Cambio que me resisto a aceptar, ya que como buen cristiano soy partidario de la verdad. ¿Qué verdad? La que ha traído mayor desarrollo y progreso en la historia de la humanidad. Las verdades bíblicas. Dichas verdades e ideas son tema para otro video, así que vamos a estar conversando también acerca de eso, espero que muy pronto. Y para terminar, quisiera leerles un artículo escrito por Juan Carlos López Eisman, un artículo titulado Gobernar desde las emociones, publicado el 23 de febrero del 2018, artículo que está escrito en el diario El Día de Córdoba. Y dice así, preste mucha atención. Menudo problema para aquel fraile que trataba de refutar a Galileo, con el argumento de que puesto que los cielos no pueden ser no perfectos, era imposible que los satélites del planeta Júpiter existieran, porque eso sería como una mancha que lo ensuciara. Más de un soponcio de los de verdad le habría dado si hubiese sabido, por citar un ejemplo, que billones de virus y bacterias van cayendo permanentemente sobre la Tierra, infectando a los organismos que la pueblan. Imposible, diría, porque de la perfección no puede venir la imperfección. De la excelencia en ningún caso es posible se deriven la lacra y la impureza. Y es que el problema viene cuando los hechos contradicen nuestras certidumbres y seguridades. Al fraile de referencia, convencido de una interpretación de la naturaleza, le resultaba imposible siquiera algún sesgo que pusiera en cuestión aquello por lo que explica el mundo, que a fin de cuentas son sus certezas. Eso, su mundo. Como bien sabido, lo primero que hace el ser humano, los demás animales también disponen de un mecanismo similar, adecuado a cada naturaleza, es averiguar el mapa en el que se desarrolla su vida, con el que se ha topado por azar al nacer. Un mapa que en principio toma prestado de su grupo, tribu o comunidad y que luego, en función de las vicisitudes que se va encontrando, configura a través de su vida. Ese mapa, en primer lugar, interpreta y entiende el mundo, y al tiempo se va rellenando con la vida afectiva. Dos ámbitos, por tanto, las claves en que se desarrolla nuestra existencia, que configuran nuestras creencias, pensamientos y emociones. Con este panorama antropológico, es imprescindible reclamar que cualquier modo de gobernanza que tutele un país debe tenerse a ambos perfiles complementarios, como sugirió Aristóteles. No es legítimo que un gobierno, el que sea, se apoye en exclusividad en las emociones y los sentimientos para dirigir al grupo y a la nación. Por decencia, pues eso lleva a comportamientos degenerados y su praxis peligrosas, porque pueden volverse contra sí mismo una vez descontrolada la fuerza irracional. No se puede gobernar desde las emociones, ni es honrado y ni siquiera inteligente. Es lo que da pie a lo que se considera como la otra forma de populismo,
en este caso, mucho más peligroso, no sería mala una lectura del buen Maquiavelo, del que advertía de las desviaciones del poder irracional. Comentado este artículo del señor... Se me perdió. ¿A dónde está? Aquí está. Comentado este artículo del señor Juan Carlos López Eisman, titulado Gobernar desde las emociones, podemos rescatar algunas ideas muy interesantes con respecto a la honradez y la inteligencia de lo que significa gobernar bajo las emociones. Vivir conforme a los juicios de valor que nos hacemos frente a las distintas situaciones e instituciones que nos rodean, simplemente por los discursos que están de moda, o por lo que se está diciendo, lo que se está comentando en las redes sociales, o por los panfletos o la publicidad que se le hace frente a ciertas situaciones y circunstancias. Frente a toda esta ola de juicios de valor, no nos podemos guiar por nuestras emociones o por cómo nos sentimos frente a un tema. Ni siquiera por lo que yo creo. Afuera hay un mundo real que se rige bajo parámetros físicos y lógicos. Seguir y perseguir los discursos populistas llenos de místicas y momentos agradables solo pervertirá la realidad del mundo en el que vivimos. El mundo que estamos construyendo. Y de esa manera hago un llamado a la gente y sobre todo a la iglesia que se atenga a la verdad de Cristo y que enfrente con valentía y gallardía los modelos que intentan relativizar la verdad. Desde un rincón de su casa, con pocos seguidores aún, pero con grandes verdades en su espalda, Proyecto Faro está aquí para dar esa pelea que muchos están dando desde el comedor de su casa, mientras toma tecito, oncecita, mientras almuerza, o desde un comentario en Facebook. Y con esto, amigos míos, terminamos el capítulo de hoy, agradeciendo como siempre a la fiel audiencia que me acompaña y que comparte este contenido. No olvide verme en vivo en Twitch los martes a las 21 horas, en YouTube los miércoles con este mismo directo que será resubido a la plataforma, y en Radio Corporación Antofagasta los miércoles de 14 a 15 horas. Damos gracias también a toda la gente que ha estado apoyando este proyecto y reitero la invitación a que pueda sumarse a esta batalla cultural que estamos librando. Yo lo he dicho desde un comienzo, yo no vengo a hablar desde la objetividad. Yo tengo una posición clara, tengo unos valores claros y considero que esos valores y esa posición en la que me encuentro son las correctas, o son las que en este mundo lleno de opciones, en la que moralmente es la mejor. Y me gustaría discutir esas cosas. Me gustaría decirles el por qué yo pienso que la posición en la que yo estoy es la mejor. Sin embargo, trato de abstraerme un poco e inclusive de criticar aún mis propias posturas, de repensarlas, de cuestionarlas, porque me parece que ahí es donde puedo encontrar mayor ganancia de lo que pienso y de lo que hago, y al mismo tiempo que me convenzo aún más de que estas son las ideas que realmente son las correctas. Cada quien es libre de pensar como quiera, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero también creo que cada uno es libre de discutir de estos temas. Una de las intenciones de Proyecto Faro es precisamente eso: hacer la invitación a que todo el que se encuentra un poco perdido en este mundo lleno de ideas y de posiciones pueda encontrar una alternativa. Probablemente lo que usted también piensa pero no sabe cómo decir o explicar, probablemente acá en este espacio, en Proyecto Faro, usted podrá ordenar esas ideas. Y si existe alguien que no está de acuerdo con lo que yo planteo, bienvenido sea también. Creo que este es un espacio donde podemos conversar, podemos debatir, podemos intercambiar opiniones y podemos acercarnos cada vez a la verdad,
aquella verdad que yo creo que sí existe, que está en las páginas de la Biblia y que a través de sus principios y sus valores podemos nosotros el día de hoy armar un sistema de pensamiento y una forma de vivir, de acorde a lo que consideramos correcto. De esa manera nos despedimos el día de hoy y no lo olvide. Soy el pastor Bastián Catricheo y esto fue Proyecto Faro. Dios le bendiga.